Hola, buenas tardes. Yo soy Ana Pamela Chávez Martínez y voy a hablar de lo que es la historiografía del siglo XVIII y la idea de una nación. Vamos con Buffon y la inferioridad de las especies. Bueno, recordemos que el nuevo continente, o sea, América, pues fue descubierta y mucha de la flora y la fauna no se conocía. Entonces, al estudiar la diversidad de estas especies, se encontraron con que son muy distintas y como Buffon, muchos autores empezaron a explicar que eran inferiores a las especies del viejo mundo. Todo esto gracias a que las especies del nuevo continente suelen ser más pequeñas, eran muchos insectos, serpientes, reptiles y animales muy pequeños. Esto a diferencia de las del viejo mundo, que por lo general solían ser mamíferos o aves o animales grandes como los elefantes y los leones. Pues todo esto se debía a que el continente era espeso, húmedo y sofocante, lo cual propiciaba la proliferación de insectos o de animales con ponzoña. Como ya sabemos, pues en este periodo se trataba de buscar una respuesta en lo que sería Dios y la religión. Entonces lo empezaron a ver como una consecuencia del pecado original y se empezó a crear esta idea de que estos animalitos chiquitos eran bastante cambiantes, eran muy mutables. Y eso es estar alejado de Dios, porque los animales grandes, las especies grandes, eran estables, ya que Dios no los piensa cambiar, no hace las cosas nomás porque sí. Entonces decía que la historia debe ocuparse únicamente de los grandes acontecimientos, igual de los grandes especies, y no tanto por las pequeñas. Como les digo, pues todo esto con eso de que la materia es muy alterado y es muy fácil de alterar. Y Dios es estable, es una cosa divina que no puede corromperse, por lo tanto no se debe tener esta creencia de que puede moverse. Entonces la fragilidad de lo mutable era lo que la hacía estar alejada de lo divino y es por eso que era como inferior, le daban un aspecto negativo. Por eso mismo pues era consecuencia del pecado original. Y pues así varios autores empezaron a ver lo pequeño como despreciable y empezaron a escribir sobre cómo la perfección debería de estar en el viejo continente y en lo grande. Y pues decían que la inestabilidad estaba dentro de esta. Y luego habla sobre los hombres ilustrados, como por decir, Hume, que habla de la inferioridad de los habitantes del trópico y las teorías de los climas. Y bueno, pues Hume se refiere a los habitantes de las regiones árticas y tropicales, no exactamente a los americanos, pero pues se refiere como un poco inferiores y fatales. Esto porque él se basa en Aristóteles, que clasificaba a los pueblos de los países fríos y de Europa, pues que ahí eran muy impulsivos y con poca inteligencia. Y a los pueblos de Asia, por ejemplo, eran inteligentes, pero tenían faltos de brío. En cambio, los griegos, pues eran valerosos, inteligentes, viven en libertad y con buenos gobiernos. Entonces, por eso Hume empezó a dar cierta inferioridad a los habitantes del trópico, basándose en eso. Y pues finalmente se dieron las teorías del clima. Y pues estas dicen que el clima pues es un factor inflexible e invencible. Y que la altura, la exposición, los vientos, la fertilidad del suelo
afectan hasta cierto punto a los animales y a los hombres, haciéndolos pues inferiores porque no los deja crecer. Como en este tiempo los americanos aún no estaban controlando aún no controlaban la naturaleza para su beneficio del todo, al menos no en la manera en la que los españoles lo hacían. Entonces por eso hablaban sobre un hombre inferior que no sabía controlar pues lo que tenía a su alrededor, y en sí la naturaleza era muy despiadada y muy cruel. Incluso algunos hablan de cómo las ovejas que se traían pues no sobrevivían, o las que sobrevivían su carne ya no era tan buena aquí en América. Entonces pues ya hablan de cómo todo este clima afectaba a los seres vivos. Entonces como les digo, los gallos o los bulldogs o animales que eran de pelea se fueron haciendo débiles. Igual los flamencos. Y Voltaire nos habla sobre esto mismo, de cómo, bueno, él no cree en la influencia decisiva del clima y habla sobre lo mucho que han mutado a través de los siglos varios pueblos, mientras que el clima sigue siendo lo mismo. Él tampoco cree en la unidad del origen de las especies, ya que cree que cada continente puede producir sus propios animales. Bueno, eso es de lo que nos habla Voltaire. Y Reynal, él nos habla de esto de que el clima sí va en declive y hace que los mismos hombres y los animales que se traen a América empiezan a ser inferiores. Esto, como les digo, con ejemplos de que las ovejas o los carneros o los cerdos que se traían para acá empiezan empiezan a morir, o empiezan a tener un mal sabor para ellos, o se achican, y esos eran sus ejemplos. Entonces, dentro de esto, pues empieza como una inferioridad del hombre americano, donde hay dos ideales. Los que piensan que los americanos son degenerados, son indios bestiales y con un ambiente cruel y rudo, y el indio es siervo por naturaleza. Y el orgullo criollo, que es exaltar el entusiasmo por la tierra, el patriotismo y el orgullo americano. Esto se da porque en un primer momento de Pau, que es un autor, empieza a ver la inferioridad del hombre americano. Les digo, él piensa que el hombre no se perfecciona en la sociedad, sino en la naturaleza. Esto hace que empiece a ver lo salvaje de América y dice que los hombres de América odian las leyes de la sociedad y los frenos de la educación. Por lo tanto, la naturaleza, el continente americano y los hombres americanos llegan a verlos de manera débil, corrompidos y que se van degenerando. Pero, pues, sin embargo, muchos piensan que esto no es, o sea, no justifican que por esto los europeos tengan derecho a maltratarlos, como lo han hecho, como lo hicieron en ese tiempo. Sin embargo, pues sí había muchas exageraciones en cuanto al clima o a los hombres americanos. Y por otra parte, el orgullo criollo, pues nos habla exactamente de cómo muchos de estos nacidos en América empezaron a exaltar su entusiasmo por la tierra y empezaron pues a tener un apego a lo que ahora es su territorio.
Y esto fue gracias a cómo empezaron a tener problemas de identidad. O sea, pues ellos ya habían nacido aquí en América y aunque de sus padres eran españoles, pues su posición dependía exactamente de eso, de las hazañas de sus padres, no de su nacionalidad ni nada de eso. Entonces, ellos ya no eran españoles como tal y tampoco se consideraban indios, por lo cual empezaron a tener como estos problemas de identidad y lo que hicieron ellos pues fue crear una cultura híbrida con la herencia de los españoles y la cultura antigua de los americanos. Ya, pues como les digo, a los nacidos en América se les consideraba inferiores y se buscaba justificar su inferioridad, atribuyéndolo pues al ambiente, al clima, a todo esto. Y entonces el europeo empezó a despreciar al criollo, pero el criollo, resentido, se, se exaltaba pues en lo que era su país y en demostrar que su país era también muy, pues un país de ciencia, un país que tenía una bonita diversidad, todo eso. Entonces el orgullo americano pues fue como naciendo de esto, de querer proteger el terruño y de querer defender los méritos que aquí había, la herencia histórica y las virtudes que ya se tenían. Por lo que pues empezaron a exaltar lo que el nuevo mundo ofrecía, que eran los metales preciosos, lo bueno de la tierra, la fecundidad de la tierra, como esta era fácil de plantarla, o de ahí se podía sacar oro y plata, y el espíritu. Y pues junto con esto, muchos empezaron a escribir exactamente justificando América o explicando todo lo bueno que tenía América. La belleza, la belleza de los paisajes, los metales, los talentos de los criollos, incluso también, pues la orden jesuita fue la que empezó mucho a defender eh, América. Y bueno, dentro de todo esto, pues cabe destacar que la frustración política, bueno, el patriotismo criollo en sí, se dio también por la frustración política, ya que, como les digo, los criollos no valían por ellos mismos, sino por su posición valía por lo que habían hecho sus padres. Pero posteriormente, pues fueron siendo desplazados y nos hablan de cómo los gachupines, pues eran hombres españoles que venían, hacían riqueza y después se iban. Entonces, pues los criollos, les digo, fueron desplazados y no podían adquirir puestos. Y junto con esto y el problema de identidad, empiezan a promover lo que pues serían las tradiciones americanas, su tierra, su ciencia, su política, todos estos ideales que tenían y empiezan a exaltar la antigüedad indígena y el culto guadalupano. También con su herencia española, pero pues ya tratando también de ellos crear como una propia identidad. Y pues entre ellos, uno de los que son, es un autor muy mencionado, es el padre Francisco Javier Clavijero. Él es mencionado ya que él empieza a escribir, bueno, él es un criollo y él defendía el mundo prehispánico y al indio contemporáneo, ya que alababa las virtudes de lo antiguo
Y pues aunque sí hablaba de sus vicios, sostenía también la necesidad de preservar la cultura prehispánica. A él, don Lucas Alamán, que es un gran historiador, lo califica como nuestro historiador nacional. Y pues él empieza a escribir y también da pauta a que muchos escriban sobre América, defendiendo la cultura criolla. Entonces Clavijero pues es uno de los plasmadores, bueno, es uno de los plasmadores arquitectónicos de la cultura criolla, representando al humanismo. Es un precursor del México independiente y maestro de la mexicanidad. Para él, México es como la patria inolvidable y trata de hacer ver pues las cosas buenas que tiene. Entonces, bueno, él ante la dramática disyuntiva de 1767, que les voy a hablar ahorita de lo que pasó en ese año, pues bueno, en ese año pasa la expulsión de los jesuitas. Entonces, en 1767, el rey Carlos ordena la expulsión de esta orden por ser acusados de promover motines. Y es en la madrugada del 2 de abril de 1767 cuando las tropas acuden a las casas de los jesuitas y se les comunica la orden de expulsión, siendo deportados de España y de las Indias de América. Bueno, ante esta expulsión, a Clavijero se le dio la opción de abandonar la Compañía de Jesús y quedarse en Nueva España o ser desterrado a Italia. Entonces se decide por el inseguro futuro de ser exiliado antes que renunciara a su orden. Él era pues un hombre firme de vocación y con una gran fidelidad jesuita. Pero pues pasando a otro, así como muchos autores lo defendían y como él defendía a América, un autor italiano llamado Antonello Herbi habla sobre cómo el mundo nuevo se defiende retorciendo, bueno, sí, retorciendo como lo que era Europa. Y dice, América se defiende enumerando minuciosamente las debilidades de Europa. Entonces, pues él también habla de cómo atenúan muchas, pues como causas, como el canibalismo, pues lo justifican y así. Por eso les digo que se divide como en dos ideales. Y pues vamos con la insurgencia. Y pues esta se dio por la tradición mítica y religiosa de los movimientos indígenas, como pues ya se ha visto y como se ve en este contexto virreinal. Los indígenas empezaron a tener el culto guadalupano y este se fue haciendo más y más grande hasta que en algún momento la Virgen de Guadalupe se volvió un símbolo totalmente criollo y se volvió un símbolo pues de esta lucha criolla. Y esto más las demandas sociales de los grupos pues subestimados como los indígenas y los criollos, más los ideales de autonomía y el patriotismo, sentó las bases de los que en algún momento serían el movimiento insurgente de Hidalgo y de Morelos. Es por eso que los jesuitas también tuvieron mucho que ver en esta construcción de ideas y de educación, ya que ellos fueron quienes empezaron a hablar sobre esta unidad del género humano y la valoración de las almas de las almas iguales, o sea, de los europeos y de los americanos.
así como la necesidad de una educación que borre las diferencias entre los hombres. Y pues sobre todo la libertad económica y política. Y pues también habla sobre cómo los criollos tenían que tener bueno, ser tomados en cuenta, y sobre la emancipación de América. Y pues así finalmente para 1808 hay algunas ideas de la soberanía de la nación y la formación de una nueva realidad política. Pues esto nos habla del origen pues ya de unas nuevas ideas, de cómo se empieza a dar, pues durante el virreinato no había como una concepción precisa de una nación mexicana. Entonces no había una historia totalmente nacional o una historiografía, como por qué decir, de México. Pero pues ya estas ideas de ser emancipados o ser libres empezó a traer pues también ideas de autonomía y de lo que sería ya una nueva realidad de un país, de una nación. Y pues algo que ayudó mucho a esto pues fue que Franklin representó a Estados Unidos en París en 1776, afirmando que su país era grande por sus conocimientos y territorialmente, y pues él pues hizo posible la independencia de Estados Unidos. Entonces todo esto pues fue atrayendo estas ideas, y finalmente pues aquí es donde pasamos ya a otro tipo de historiografía y de historia. Y pues bueno, estas fueron mis fuentes bibliográficas y sería todo.